Muy bien. Miren ustedes, pocos alumnos ya ingresan a la segunda parte y es importante también. Les he silenciado porque están activando audios. No sé si lo hacen a propósito o sin querer, pero para que sea más dinámico, porque esta clase es así como un poquito larguita, ¿no? Bien, estábamos en la tipificación de las harinas. Indicamos que eso estaba en función al proceso industrial, ¿no es cierto? A medida que más veces se iba reciclando la harina, pasaba un poquito más de salvado pulverizado, lo cual hacía que aumente la cantidad de los minerales. Entonces aquí nosotros vemos cómo a medida que disminuye la calidad, aumenta la cantidad de ceniza. Entonces, yo digo que disminuye la calidad desde el punto de vista de su utilidad en la panificación, pero nutritivamente nosotros estamos viendo que si aumenta el número de la cantidad de cenizas, pues también aumenta la cantidad de minerales y también de las vitaminas B1 que están presentes en la parte externa del grano, ¿no? Cuando nosotros estamos en la compra de harina de trigo, podemos mencionar cuatro variedades comerciales. Por ejemplo, la harina integral es la harina en la cual se muele el grano entero y se deja pasar todo el salvado. Entonces, la extracción es del 100% porque el 100% del grano se muele. Las harinas leudantes, hay algunas marcas, he visto en la antigua Blanca Flor y ahora hay Leticia Leudante, dice. ¿Qué quiere decir una harina leudante? Es una harina que ya viene mezclada con bicarbonato, con ácido cítrico, con tartrato y que tiene sustancias químicas orgánicas inocuas que hacen que al ponerse en contacto con el agua, la harina, estas sustancias empiezan a desprender dióxido de carbono para que la masa levante. Entonces es la harina que no necesita polvo para hornear, ya viene incluido dentro de la masa, de la harina, perdón. Entonces nosotros la podemos utilizar, por ejemplo, para hacer tortas sin necesidad de poner polvo para hornear. Estas, estos compuestos químicos actúan como levaduras químicas, ¿no? En vez de que sea una levadura la que produce el dióxido de carbono, se genera a partir de una sustancia orgánica, que puede ser, como les digo, citrato, tartrato o bicarbonato. Las sémolas son harinas, vamos a decir algo granulosa, es como cuando se muele la harina, pero en vez de que se llegue a estado de polvo, se utilizan granos más gruesitos. Las harinas enriquecidas son las harinas a las cuales se le adiciona algún nutriente para que ese nutriente llegue a la población, como es, por ejemplo, el hecho de las harinas que consumimos en Bolivia, que son ricas en hierro. A eso se refieren las harinas enriquecidas, ¿no? Como todo el mundo consume pan, incluso la gente de escasos recursos, entonces, si bien consume pan y agua, como dicen, no le falte el hierro y no se produzca una anemia que sea por privación de la absorción de hierro. Entonces, nuestras harinas sí tienen hierro. Una harina recién elaborada, recién producida, no es ni blanca ni tampoco funciona muy bien. Es necesario de que pase por un proceso de maduración y de blanqueamiento.
Eso se puede hacer de manera natural, dejando la harina en un almacén en depósito durante 1 a 2 meses. Ahí la harina naturalmente madura y blanquea. ¿Qué quiere decir que madure? Quiere decir que va a producir un mejor gluten, un gluten más elástico, más voluminoso, más extensible. ¿Y qué quiere decir que blanquee? Que inicialmente la harina es amarilla porque tiene carotenoides que vienen ya desde el grano, y entonces vamos a hacer de que se transforme en una harina blanca, como dice en este cuadrito, oxidar a los carotenoides con oxidante, romper esos dobles enlaces de los carotenoides y que pierda esa coloración amarilla. Como les digo, esto de manera natural se puede lograr a partir de el almacenamiento en buenas condiciones, pero como la industria no puede esperar que las harinas estén 1 a 2 meses en depósito, entonces eso se logra a través de aditivos alimentarios. ¿Cómo se logra la maduración? Recordemos que para que se forme mucho gluten es necesario de que las gliadinas y las eh, glutenina formen enlace azufre-azufre, que haya muchos grupos tiol para que se forme más gluten y mayor elasticidad de la masa. Entonces, la maduración consiste en oxidar esos grupos tiol y reordenar los enlaces azufre-azufre que existen de manera natural, y ya cuando le añadimos el agua, eso forma aún más enlaces. Entonces, ya la harina durante el proceso de maduración empieza a reordenar los enlaces azufre-azufre y oxidar los grupos tiol para que forme más gluten. Eso mejora la elasticidad de la masa, la maduración, la masa se hace mucho más elástica y tiene mayor capacidad de retener el dióxido de carbono durante la fermentación. O sea, dentro de la masa se van a formar como globos de dióxido de carbono. Entonces, la masa elástica se sube y retiene el dióxido de carbono, y no es que la masa se rompe y vuelve a bajar el pan, no, sino retiene todo el dióxido de carbono producido durante el proceso de fermentación. Para ello utilizamos, como les decía, aditivos. Como es mejor maduración y blanqueamiento, utilizamos mejoradores y blanqueadores que están en las listas positivas, como el ácido ascórbico, enzimas, mayor cantidad de gluten, derivados de cloro, que son agentes oxidantes, para que la harina rápidamente madure y blanquee. El mejor madurador que existe tecnológicamente es el bromato de potasio. Sin embargo, el bromato de potasio, como ya les había comentado en los aditivos, es un agente oxidante maravilloso. El gluten es muy elástico, el pan es muy voluminoso, pero es cancerígeno. Entonces, desde 1983, este mejorador está prohibido. Ya salió de la lista positiva y se transformó en un tóxico. Bien, ¿qué me van a preguntar hasta ahí? Hemos concluido la parte de la harina, netamente. O sea, la harina no puede elaborarse ese ratito y usarse porque no es buena. Necesita oxidar y necesita blanquear. ¿Está todo claro? Doctora, ¿y aún se sigue Diga. usando bromato o aún se No, vende no, bromato para la harina? prohibidísimo, prohibidísimo. Incluso ha habido muchos años, yo le digo en la década del 90, que ustedes han debido estar naciendo, donde se hacían muchísimas campañas, batidas,
permanentemente en las panaderías, porque a veces la harina venía sin bromato y ya el bromato le ponían en la panadería para que el pan sea más voluminoso. De esos años hasta ahora ya la gente se ha ido un poco liberando del uso del bromato, ya no se hacen batidas. Yo creo que se fiscaliza de tiempo en tiempo, pero ya también la industria se ha preocupado de tener otros aditivos, como por ejemplo los derivados de cloro, el ácido ascórbico, que funciona muy bien también, y ya un poco la gente ha cambiado el chip, ¿no? De utilizar el bromato de potasio, pero está prohibido, bajo pena de sanción, porque ya no se lo considera un aditivo, sino un tóxico, porque es cancerígeno. Doctora, ¿y aquí hay laboratorio bromatológico? Claro que sí. Laboratorios bromatológicos, si ustedes se ponen, se recuerdan cuando vimos para qué servían los análisis de alimentos y dijimos que servían para el análisis de rutina. En las industrias tienen sus propios bromatológicos, pero son orientados solamente al producto, ¿no? O sea, si en la PIL hay un laboratorio, va a estudiar la leche, el yogur y no va a estudiar carne, por ejemplo, ¿no? Pero hay laboratorios de fiscalización donde se hace el control de todo, tanto privados como públicos, pero un laboratorio privado no puede hacer fiscalización porque es privado. Quienes fiscalizan son las autoridades. Entonces, en el SENASAC, que es el que por orden legal se encarga de la inocuidad de los alimentos, tiene su propio laboratorio de análisis físico y químico. El municipio tiene, la gobernación tiene, pero hay una serie de laboratorios privados donde eh, todos los laboratorios están conectados a través de una red nacional e incluso los laboratorios privados tienen eh, acreditaciones de manera que se puede demostrar que sus ensayos son confiables. Entonces, cuando están rebasadas, por ejemplo, los laboratorios, los mismos laboratorios del Estado, de la gobernación, del municipio, envían muestras a los laboratorios privados. Y los laboratorios privados, todos los ensayos que hacen, por ejemplo, en un juicio o cuando ustedes se van a presentar a una licitación que le piden análisis de sus productos o cuando ustedes van a registrar su producto, todos los análisis que emiten estos laboratorios privados se reconocen como oficiales. O sea, no puede salir a fiscalizar el laboratorio, pero sus resultados sí son válidos, sí son oficiales y reconocidos por ley por el hecho de pertenecer a la red oficial nacional de laboratorio y estar permanentemente sujeto a controles y a acreditación de muchos ensayos. Por ejemplo, yo les comentaba a ustedes, si alguno quiere hacer, digamos, la especialidad o el internado, digamos, en el campo de bromatología, anímese por lo menos unos 3 meses. El doctor Abel González, que es el colega con el que yo escribo mi material, el otro colega bromatólogo que da en bioquímica, el doctor Abel, por ejemplo, tiene su laboratorio privado. Ahí tiene unas 13 personas. Toditos han salido de la Gabriel Lunes Moreno. Y también hay chicos que han salido de farmacia, los que me han dicho, doctora, quiero hacer una pasantía, me llama la atención en el área. Yo hablo con la doctora Astrid y los ubico a veces en industrias, a veces en laboratorios del, de fiscalización del Estado, por ejemplo, y ahí hacen su internado. Por eso otra vez les estoy indicando, si ustedes desean, como yo estoy en contacto con las industrias, con esos laboratorios, la doctora Astrid no se hace ningún problema. Y es parte de nuestra especialidad, o sea que podemos hacer internado ahí. Bien, ¿continúo? Sí, doctora. Ya. Pan.
Me voy. Bueno, según la definición que nos da el Codex Alimentarius, el pan es un producto que se obtiene cociendo en masa, en horno, perdón, cociendo en horno, la masa fermentada o no. Entonces yo tengo una mezcla de harina con agua, la puedo fermentar con levadura o no, igual aunque parezca como una suela porque no fermentó, ya la masa simplemente llevada al horno ya se considera pan. Esa masa hecha con harina y agua potable, con o sin levaduras. O sea, les digo, no necesita fermentar para que sea pan. Con o sin sal, con o sin el agregado de sustancias permitidas. Entonces, si yo quiero, le puedo poner leche, huevo, un poquito de azúcar, le puedo poner manteca, le puedo poner esencia de vainilla o lo que ustedes quieran, coco, quesitos rallados, es pan. Pero simplemente con el hecho de mezclar agua y harina y meterla al horno, yo obtengo pan. Será un pan feo que nadie se lo coma, pero es pan. Todo eso entra en la definición de pan, ¿no? Le puedo poner sal y si quiero le puedo poner otras sustancias permitidas que son las usuales que nosotros conocemos. ¿Cuáles son los dos hechos fundamentales que participan en la elaboración del pan? Primero, las proteínas de la harina se hidratan y forman el gluten. ¿Se acuerdan? Hablamos que la gliadina y la glutenina del trigo, la gliadina es su prolamina, forman puente azufre-azufre y generan la nueva proteína que es el gluten, caracterizado por ser elástico. Y el segundo hecho fundamental en la elaboración del pan es el adicionarle levaduras que son microorganismos, que a través de sus enzimas metabolizan los azúcares, los carbohidratos de la masa y liberan dióxido de carbono. ¿Para qué sirve el dióxido de carbono? Para que se genere en medio de la masa del gluten y el volumen del pan se incremente porque dentro del pan tenemos retenido grandes cantidades de dióxido de carbono. Esos son los dos hechos fundamentales que ustedes tienen que tener claros en el pan. Que el pan, importantísimo para que exista, es la formación del gluten y segundo, la participación de las levaduras, que son las que generan el dióxido de carbono. Este proceso de panificación es un proceso que muchos de ustedes lo conocen. Simplemente nosotros formamos una masa con agua y harina y antes de meterle nada debemos dejarla en reposo 10 a 20 minutos. ¿Por qué creen que es necesario dejarla en reposo? Agua con harina, dejar en reposo, hacer la masa, digamos, y dejarla 10 a 20 minutos. Porque se infla la masa. No, porque todavía no le he puesto levadura, nada. Porque en ese momento yo promuevo la generación del gluten. Acuérdese que el gluten se forma en presencia de agua y amasado. Recién cuando mi masa tiene gluten, recién yo le coloco las levaduras. Y le coloco, si quiero, todo lo demás que le puedo adicionar al pan, pues, ¿no? Mantequilla, leche, manteca, huevo, azúcar, sal, todo eso se lo coloco con las levaduras, pero ya se generó el gluten. Ahora, las levaduras no se las añado en polvo. ¿Ustedes conocen las levaduras para el pan? Sí. ¿Cómo se la echan al pan? En una agua tibia lo hacen. En agua tibia. De ¿Y pasar qué más? ¿Y qué más le ponen al agua tibia? las levaduras, azúcar. Muy Para bien. levadura, sí. Azúcar, una pizca de sal.
Ajá, a veces le ponen harina, ¿no ves? Bien, esas levaduras que nosotros le adicionamos al pan, que son las Saccharomyces cerevisiae, es una levadura productora de alcohol y dióxido de carbono. Eso es en realidad. Pero nosotros las compramos liofilizadas, ¿se acuerdan? ¿Qué era liofilizar? Era deshidratarla, congelando y luego sublimando el agua para que estén latentes. Entonces, cuando las levaduras yo le añado sus nutrientes, ellas trabajan sobre los hidratos de carbono, por eso es fundamental ponerle azúcar y también le podemos poner harina. Entonces, ellas utilizan la glucosa para generar etanol y dióxido de carbono, pero en este proceso yo necesito el dióxido de carbono, ¿no? Amaso con todos los ingredientes, además de la levadura, y otra vez lo dejo en reposo 2 a 3 horas para que las levaduras empiecen a multiplicarse en el pan y la masa se hincha. Porque ¿cómo sé que las levaduras se están multiplicando? Porque se acumula el dióxido de carbono en el seno de la masa. Luego lo corto. Cada panadero tendrá su tipo de pan que va a hacer, ¿no? Cortan el pan, le dan la forma y lo dejan nuevamente en reposo. Fíjense que hay 2 reposos, 3 reposos. Primero, harina y agua. Luego, la masa con los ingredientes y luego el reposo después de haber elaborado la forma del pan. Y vamos a ver que en todas las veces vuelve a hincharse porque las levaduras siguen activas, siguen teniendo los nutrientes dentro de la masa. Cuando ya está en buen volumen, recién yo lo voy a llevar a cocer en el horno entre 235 y 260 grados, que es del entre caliente de temperatura media más o menos, entre media a alta, ¿no? Cuando el pan sale del horno tiene un 45% de humedad. ¿Qué es lo que más importante que ocurre durante la cocción? Bien, muchos cambios ocurren en la cocción. Si ustedes se dan cuenta, al meter al horno, el pan aumenta más de volumen. ¿No ves? Se hincha más en el horno. Sí. ¿Por qué? Si a esa temperatura las levaduras ya se mueren porque ya no pueden soportar, ¿no es cierto? Ningún organismo biológico puede soportar esa temperatura. Las levaduras se mueren. Pero ese dióxido de carbono que había quedado en las columnas se dilata. Acuérdense que por fisicoquímica, los gases con el calor se dilatan. Todo el almidón y las proteínas que estaban formando las columnas de gluten, porque se forma la miga, se desnaturalizan. Las proteínas quedan así como miga desnaturalizadas, ya no son solubles. Entonces, la miga queda ya establecida, formada. ¿No ves? ¿Qué más pasa? Al recibir el calor, la corteza, es decir, la parte externa del pan, se hace parda por pardeamiento no enzimático. Recuerden, cuando hablábamos del deterioro, cuando hay una interacción entre los carbohidratos y los aminoácidos y desarrollan color, como por ejemplo, decía yo, cuando se les quema el arroz, ¿no ves? Con el calor se pardea. Luego, ¿qué ocurre con las levaduras? Las levaduras y sus enzimas se mueren. ¿Qué otro cambio ocurre? El pan parcialmente se deshidrata y luego de su cocción yo lo saco, lo enfrío. Es muy importante cuando el enfriamiento ocurre, no haya una rápida deshidratación del pan, porque si se deshidrata rápido, se hace dura la miga y la corteza se hace blandita, que no es lo que nosotros queremos. Queremos que la miga sea blanda y la corteza sea dura. Entonces hay que enfriar paulatinamente, evitando que se deshidrate. Si el pan no tiene ningún conservante, al otro día se envejece. ¿Cómo sabemos que hay un pan viejo?
¿Cómo sabemos que el pan está viejo? Cuando se pone duro. Se pone duro, ¿no ves? Ese es el envejecimiento, que el pan se pone duro y se pone duro por deshidratación, donde la amilopectina amorfa cristaliza por la deshidratación. Entonces, nosotros tenemos que evitar el envejecimiento colocando el pan en un recipiente bien tapado, tipo tupper, para evitar que se endure, para evitar que se envejezca. Cristalización de amilopectina no debe haber. ¿Cómo yo logro que el pan nuevamente se ponga blando? Muchas veces lo caliento en el horno, el pan viejo, y va de la amilopectina cristalizada nuevamente a la forma amorfa. Y el pan, durante que está caliente, nuevamente la miga está blanda, ¿no ves? Pero cuando se enfría, se endura más. O sea que no es que yo revierta el envejecimiento, sino es como una estrategia para poder consumir en blando un pan que ya envejeció. Lógicamente, se utilizan muchísimos aditivos alimentarios ahora conservantes. Ustedes compran un pan que tiene una vida útil de 2 semanas, ¿no? Los panes que se venden en el comercio. Pero yo me estoy haciendo referencia a una panificación normal, de un pan de batalla, de un pan que se consume a diario. Bien, ¿qué preguntas hay, chicos? ¿Quedó claro esto de la elaboración del pan? Sí, Quedó claro que las dos cosas son lo más importante, formar el gluten, por eso solamente la harina de trigo es la que puede formar gluten. Y también quedó claro de que qué función tiene la levadura. Recordemos que es una levadura de fermentación alcohólica. Entonces, esa levadura Saccharomyces produce alcohol y produce dióxido de carbono, las dos cosas. Pero el alcohol no lo tenemos en el pan porque en el horno se evapora, pues, ¿no? Y el dióxido de carbono se dilata. Por eso levanta las columnas de gluten y logramos que nuestro pan sea de gran volumen. ¿Claro? sí, doctora. Bueno, Sí, Sí, doctora. doctora. recuérdenlo para el examen. Hay que hacer pan. Hay que hacer pan. Y me invitan. Bien, el tema termina con el estudio de los fideos o pastas. Recuerden que para elaborar fideos o pastas se utiliza el trigo duro, el trigo que no forma casi gluten. Y eso es importante porque un fideo no puede ser elástico, ¿no es? El fideo tiene que ser bien compacto. Los fideos o pastas son productos no fermentados porque no se les pone levadura, que se obtienen haciendo una pasta y amasando mecánicamente sémolas, semolines y harinas de trigo. ¿Se acuerdan qué eran las sémolas? Yo le dije. Lo vimos hace un ratito. Una sémola es una harina en gránulos, no directamente en polvo. Una sémola es granular. Semolín es un intermedio entre la sémola y la harina es totalmente polvo. Entonces, puedo mezclar haciendo una pasta y amasando harinas, sémolas o semolines con agua potable. Le puedo o no colocar colorante o le puedo o no colocar huevos. Una característica de los fideos es que son de color amarillo. Y muchas veces el colorante amarillo hace que parezca que tiene huevo, pero en realidad no tiene, es el colorante. Adicionarle un colorante amarillo al fideo está permitido.
Y los que tienen huevo, en general, vienen sin color, si se han dado cuenta, pero ahí en el rótulo dice con huevo. Entonces, cuando el fideo indica que tiene huevo, lo que se hace en el laboratorio es detectar si tiene colesterol. El colesterol es característico de la yema del huevo. Entonces, podemos cuantificar colesterol y verificar si realmente tiene o no huevo. Y dice en la definición que posiblemente se pueden agregar otros alimentos. Hemos visto que hay algunos fideos que son amarillos, verdes, que tienen espinacas, que tienen tomate, que tienen pimentón. Eso es permitido en el fideo. Existen dos clases de fideo, los fideos secos y los fideos frescos o húmedos. Un fideo seco es un fideo que tiene la misma humedad de la harina. Recuérdense que tenían hasta un 14, máximo 15%. Entonces el fideo seco tiene 14% máximo de humedad. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Se selecciona la harina que nos va a dar de trigo duro, ¿no ves? Se hace una pasta y se amasa aproximadamente con un 30% de agua. Se amasa bien y es importante sacarle todo el aire que hay dentro de la masa porque el fideo tiene que ser totalmente compacto y para eso se pasa por una laminadora. Una laminadora es como esas máquinas con las que nosotros hacemos empanadas, como ven en el mercado, en las cabañas del río Piraí, ¿no ven? Como dos rodillos que giran y ustedes meten la masa y la aplanan. Se lamina para eliminar cualquier resto de aire. Y luego esa masa se la moldea. Moldear significa darle la forma característica. Por ejemplo, eh, tienen como un formato de moñita y va pasando por la masa, es empujada en una máquina y la máquina le va dando la forma. O a veces es empujada por un fondo que tiene agujeros y sale el tallarín recto. Entonces viene una cuchilla y le va dando la forma. Cada fábrica tiene su propio proceso de moldeo y va teniendo los distintos tipos o modelos de fideo. Y finalmente se deseca. Muy importante la desecación, chicos, porque tiene que secarse bien en la parte interna del fideo. No podemos dejar un fideo con el corazón húmedo. Si se mantiene húmedo la parte interna, entonces cuando nosotros lo conservamos, se puede agriar, desarrollar acidez. Al hacer cocer la pasta se deshace y el agua queda con mucho almidón, por tanto se hace como gelatinosa, se desarma el fideo. Necesitamos un fideo que al hacer cocer ablande sin desintegrarse. Y eso es muy importante considerar el proceso de desecación para que el agua vaya saliendo de la parte interna muy progresiva y muy lentamente. Entonces se hace a baja temperatura de la desecación, pero aplicando el vacío para extraer el agua y que la desecación sea bien lenta. Luego tenemos a los fideos frescos. Como se le coloca 30-35% de agua, tiene la misma cantidad de agua que le pusimos, tiene un 35% de humedad. Puede tener o no huevo. Se le puede añadir 3 yemas por kilo de harina, lo que equivale a 0,06% de colesterol. Y me olvidaba que cuando es un fideo seco, se le añade el huevo en la etapa de laminado, aproximadamente 2 huevos por kilo de harina en el seco. En el fideo fresco se le añaden 3 yemas o 3 huevos por kilo de harina. Y cuando yo cuantifico, aquí es 0,0%, 0,06% de colesterol. Como fideo fresco, así como tal, creo que no encontramos, pero sí lo encontramos como pastas. Fíjense en el supermercado, están congeladas las pastas.
que tienen el mismo mecanismo de elaboración, pero con un relleno, porque hablamos de los fideos o pastas. Estas, si están para el expendio, 24 horas deben ser consumidas, pero si se congelan, su tiempo de duración es mayor. Se elaboran de manera exactamente igual que cualquier fideo. La única diferencia es que no entra al proceso de desecación. ¿Por qué? Porque es fresco. Se elabora igual hasta la etapa del laminado, del moldeado y de ahí se consume o se congela para que dure más de 24 horas. Ese es el tema, chicos. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Bueno, chicos, quiero avisarle que la próxima semana estoy de viaje. No vamos a pasar teoría porque yo tenía planificado, o sea, no voy a dejar una persona que me reemplace, tenía planificado la retroalimentación, presentación de los exámenes, que ya lo hemos hecho, o sea que no nos vamos a atrasar, estamos de acuerdo a lo planificado. Y yo estoy solicitando licencia a la dirección de carrera y estoy explicando, ¿no? Que tengo una urgencia, que tengo que viajar, entonces para que me den una autorización por 3 días. No vamos a pasar teoría, siéntanse liberados de eso, pero el laboratorio no puedo dejar de pasar. Lastimosamente, somos muchos, estamos con 2 tiempos de compañeros, con 2 grupos. Entonces, ahí voy a pedir al colega Abel González que me respalde en la parte de la práctica. Y para el grupo A, que empieza su segunda temporada, voy a hablar con una colega que es la que está haciendo la parte de las siembras del proyecto de agua potable. Ella es microbióloga de alimentos, que me reemplace también. Entonces, no vamos a dejar de asistir a las clases de laboratorio, ¿ya? Para el grupo B, hoy día, mañana vamos a hacer la hidrólisis para los carbohidratos y extracto etéreo. Son los 2 exámenes que tienen que dar. Y para la siguiente semana, que yo no voy a estar, nos toca titular los hidratos de carbono. O sea, simplemente titulación en caliente. Y para los chicos del grupo A, empezamos la segunda temporada, el primer subgrupo, con bacterias aeróbicas mesófilas y mohos y levaduras, de acuerdo a la programación. Esa programación yo no la puedo alterar por un viaje. ¿Ya? El grupo A1 de la segunda temporada comienza la siguiente semana, no ¿verdad? No, no, no. Esta semana termina el segundo subgrupo de la primera. Hacemos así de total, creo que nos toca. El primer subgrupo empieza la próxima semana. Y el B sigue con el segundo subgrupo. O sea, no ha terminado la primera temporada. ¿Ya?